Hola, buenas tardes chicos, bienvenidos. Hoy estamos ya en la clase número 12 de nuestro curso de Química 2 y como hemos platicado en las clases anteriores, vamos a continuar con aquellas moléculas o macromoléculas naturales o macromoléculas orgánicas, como le quieras llamar. Vamos a hacer un pequeño repaso. Hemos visto, primeramente vimos los que eran los carbohidratos, posteriormente nos fuimos a los lípidos. La clase pasada se trató acerca de las proteínas y vamos a concluir este tema con los ácidos nucleicos. Muy bien, entonces comenzamos. Los ácidos nucleicos, como ya te dije, son biomoléculas de gran tamaño o macromoléculas naturales o como le quieras llamar, que hemos definido durante estas clases anteriores, que les llamamos a las moléculas orgánicas o las biomoléculas orgánicas o macromoléculas orgánicas que son indispensables para la vida. Los ácidos nucleicos entran en estas macromoléculas. Entonces, están estructuradas por cadenas de miles, de millones incluso de unidades, subunidades moleculares más pequeñas, denominadas nucleótidos, que constan cada uno de estos tres componentes: azúcar de carbono, base nitrogenada y el grupo fosfato. Es la estructura que tiene un ácido nucleico. Encontramos entonces azúcar de 5 carbonos como la pentosa, que puede ser la ribosa en el caso de ARN o la desoxirribosa en el caso del ADN. Encontramos también entonces una base nitrogenada para el ADN púrica, que se llama adenina y guanina. Aquí te la estoy señalando: adenina y guanina. Y parimídicas, como el uracilo y la citosina. ¿Ok? Urácido y citosina en el caso de ARN. ¿Ok? También vemos que tiene un grupo fosfato que proviene del ácido fosfórico. Eso también está dentro de la estructura de los ácidos. En este caso vamos a estudiar el ADN. A su vez, los nucleótidos se unen entre sí a través del grupo fosfato, que se encuentran unidos al carbono 5 de azúcar de un nucleótido y al carbono 3 del azúcar de un nucleótido. Entonces, vemos un ejemplo de los ácidos nucleicos. Está el ADN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico. Es una molécula cuyo peso molecular es muy elevada y consta de dos largas cadenas de nucleótidos. Como vemos la estructura, una cadena y la cadena 2, vemos en la estructura de la imagen. En forma de una doble hélice que se encuentra principalmente en el núcleo de la célula, en los cromosomas. ¿Y cuál es la función de este ADN? Almacena información genética y controla la producción de las proteínas. Entonces, esa es la principal función de este ácido nucleico denominado ADN. Y seguimos con el ARN. El ARN es el ácido ribonucleico. Es una molécula más pequeña que el ADN y se encuentra en el citoplasma, o sea que igual en la célula, ¿verdad? Se encarga de acarrear la información que almacena o que está almacenada en el ADN, y esta es su estructura. Esta es la estructura. Entonces aquí vemos que nada más tiene una columna de azúcar fosfato. Estas, vemos aquí las bases nitrogenadas. Acá lo observamos en el ADN y en el ARN. En esta imagen podemos ver la diferencia que hay en cuanto a estructura de cada uno de los ácidos nucleicos. ¿Cuáles entonces son los ácidos nucleicos más importantes? El ARN y el ADN. Pregunta de examen.
¿Ok? Bueno, el término ácido nucleico, ya como conclusión, es utilizado para describir unas moléculas específicas y grandes que están dentro de la célula de los seres vivos. En realidad están hechas de cadenas de unidades de polímeros que se repiten. Los ácidos nucleicos más conocidos o más famosos de los que tú has escuchado hablar, porque yo te aseguro que no es la primera vez que tú los escuchas, es el ADN y el ARN. Los ácidos trabajan en la célula y van almacenando información. La célula codifica esa información y cuando se graba en una cinta en los ácidos nucleicos. Así que la secuencia de estas moléculas por el polímero puede transmitir o hacer una proteína. Y le dice, por favor replícame y trasládame al núcleo. La otra parte importante y que sorprende de los ácidos nucleicos es que son proteínas que son estables. Por ejemplo, si pensamos acerca de la necesidad de transmitir la información genética de una célula a otra, entonces se necesita una molécula muy estable. Entonces, esta es una de las principales características de los ácidos nucleicos. El nombre de ácido nucleico viene del hecho de que como fueron descritos por primera vez, ya que en realidad tienen propiedades ácidas muy similares a los ácidos que nosotros conocemos normalmente, y el término nucleico viene de que se encuentra, ¿verdad? De donde se aislaron por primera vez, ya que se encontraron en el núcleo, por eso se le llama así, y como nosotros sabemos, es donde el ADN, uno de los tipos de ácidos nucleicos de los cuales se ha hablado, se encuentra predominante. Entonces es muy importante. Estos ácidos nucleicos almacenan información importante, producen proteínas y es una de las moléculas o macromoléculas naturales súper importante para el desarrollo de la vida.